Muy buenas, pues ya estamos una semana más con más enigmas y más personajes interesantes de la historia. Hoy quiero hablarles de una mujer excepcional. Así que no se muevan, que empezamos con otro enigmas de la historia. Hoy quiero hablarles de una mujer excepcional, de su arte, de su vida, pero sobre todo de ella, de Camille Claudel. Ella misma reconoció en sus últimos días que los acontecimientos de su vida darían para más de una novela. Aquí no disponemos de tanto tiempo ni espacio, pero intentaremos, no tan magistralmente como ella, eso seguro, cincelar un poco la historia de su memoria para ustedes. Camille Claudel nació en 1864 en Férendent-Tardenois, con una vocación artística siempre a flor de piel. A excepción de su padre, su familia recibió con preocupación la pasión de Camille por el barro y la escayola, mucho menos femenina que la pintura y lejos del ideal de la buena esposa, madre y ama de casa. En el siglo XIX, la mujer estaba restringida a la esfera doméstica. Por eso fue realmente un hito que su padre apoyara su temprana carrera y aceptara mudarse a París para cultivar su talento artístico. Les dejo con la historia de la superlativa escultora Camille Claudel. Matriculada en la Academia Colarossi, una de las pocas que aceptaban alumnas en sus clases, se formó bajo la tutela de su primer maestro, el escultor clasicista Alfred Boucher. Cuando éste se marchó a Italia, aceptó sustituirle en el cargo Rodin, ya muy reconocido por aquella época a sus más de 40 años. La portentosa y muy bella Camille, de 19, fue el gran motivo para que aceptara el trabajo. Compartían una gran conexión en lo profesional, pero Rodin, déspota y temeroso de su talento, minimizó su protagonismo en el estudio hasta los últimos días de su vida, en los que aseveró lo siguiente: «Le enseñé dónde encontrar oro, pero el oro que ha encontrado es solo suyo». Su relación duró 10 convulsos años. Las peleas eran constantes, y Rodin, que era un hombre casado y promiscuo, nunca cumplió la promesa de casarse con ella. La fama del parisino no paraba de crecer, y la sombra que ejercía sobre las obras de Claudel, incapaz de vender nada por ser considerada como la amante de, cada vez se agigantaba más. Sin embargo, todo cambió cuando Rodin la obligó a abortar un hijo suyo, aislándola en un castillo en mitad del campo. Humillada, abandonó a su instructor y se mudó a un estudio propio para dedicarse por completo a la escultura. A finales del siglo, Camille moldeó alguna de sus mejores figuras, pero luchó sin éxito por conseguir independencia financiera y el reconocimiento del Estado. A partir de ahí, sufrió crisis nerviosas y depresiones que la aplastaron cada vez más. 30 años se pasó encerrada en un manicomio de Mont-de-Verges. Una tarde, por orden de su familia, 3 enfermeros echaron la puerta abajo de su estudio, donde se la escuchaba aullar a menudo, y le colocaron una camisa de fuerza. El diagnóstico fue una sistemática manía persecutoria acompañada de delirios de grandeza. Solo unos años antes, Claudel había sido considerada por los críticos como la única mujer escultora en cuya frente brilla el signo del genio, pese a que su tormentosa relación profesional y sentimental con el célebre Auguste Rodin había opacado su grandiosa proyección. Camille demostró en sus cartas estar más cuerda de lo que decían. «Estoy aburrida de esta esclavitud.
Me gustaría estar en mi casa y cerrar bien la puerta. No sé si podré realizar este sueño, estar en mi casa. Escribía en una misiva, nunca contestada, a su hermano Paul. Este poeta y diplomático se había transformado en un fanático religioso, que creía que su hermana debía pagar por sus pecados. Y tras la muerte unos días antes del padre de ambos, la única persona que había defendido a Camille en vida, firmó su internamiento. Se le negaron las visitas y no volvió a realizar una sola obra más. Falleció el 19 de octubre de 1943, y ante la negativa de Paul a pagar el sepelio, se le dio entierro en una fosa común. La mujer que se empeñó en ser libre había sido encerrada para siempre. Claudel tenía 79 años y dejaba tras de sí el rastro de una artista vejada sin descanso por una familia, un maestro y una sociedad anclados en la misoginia y el resentimiento. Se la trató como una artista maldita y hubo que esperar hasta el año 2017 para la apertura de un museo dedicado a su obra, situada en la idílica localidad de Nogel-sur-Seine. Ella misma destruyó muchas de sus piezas con sus manos, es cierto, pero su reconocimiento artístico comercial ha aumentado exponencialmente en los últimos años gracias a la ola feminista, que sirve como catalizador para el redescubrimiento de las grandes mujeres artistas. Los museos internacionales entienden que en sus colecciones no debe faltar una escultura suya y lo hacen con sabiduría, la verdad. Su enorme sensibilidad, su dominio de la técnica y un lenguaje propio marcado por el naturalismo, la energía y la exuberancia expresiva la convierten en un ente superior a la simplista definición de discípula y amante de Rodin, como las malas lenguas siempre dijeron. Más todavía cuando las últimas investigaciones han corroborado que la influencia fue recíproca y su talento, por lo tanto, bastante parejo. Esta semana en Enigmas de la Historia nos visita David Álvarez Sánchez. Él es un escritor, ha escrito varios libros, pero esta última novela la verdad que me ha llamado muchísimo la atención y pues quería tener el honor de poder conocerle en persona. Muy buenas, ¿cómo estás, David? ¿Todo bien? Un placer, Roberto, estar aquí con vosotros. Pues un placer traerte, que llevamos tiempo hablando y no habíamos conseguido cuadrar fechas. Y bueno, he dicho que este es tu último libro, porque llevas ya unos cuantos, ¿no? Sí. ¿Cuántos llevas ya? 5 libros, este es mi quinto, 2 novelas románticas, una novela de superación, luego otra novela contemporánea y esta histórica. Bueno, ¿y cuándo empezaste tú a escribir? ¿O cómo empezaste? ¿Empezaste relatos cortos? ¿Ya te lanzaste a escribir novela? ¿O cómo empezaste tú? Fue a raíz de la muerte de mi abuelo. Empecé a escribir con 14 años. Te cuento, yo de pequeño vivía aquí en Madrid y los veranos, en el mes de julio, solía viajar a Salamanca, a casa de mis abuelos. Me quedaba con mis abuelos, salimos a pasear y él me contó que se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, no se pudo despedir de su madre porque en aquella época había guerra. Y él nos contaba que él estaba escribiendo sus memorias y nunca pudo ver cumplido su sueño porque murió un día después de mi cumpleaños, fue el 13 de julio de 2001. Y él tenía, digamos, en su baúl lo que él solía escribir. Y te diré, y en un futuro me gustaría escribir un libro dedicado a mi abuelo. Eso es precioso. Y te diré, él tenía esa espinita de, como te dije, de ver su sueño y nunca lo vio. De ver sus memorias hechas. Sí. Bueno, y empezaste a escribir, ¿y con qué temas empezaste? Empecé a escribir un relato y me acordaba, fue en verano, tenía vacaciones en el instituto y me emocioné en las historias que me salía a contar a mi abuelo. Fue emocionante. ¡Guau! Bueno, estaba viendo un poquito este libro y de este libro salimos de España para escribirlo. Sí. Cuéntame un poquito. La trama, te comento, al principio la novela estaba ambientada en esa época. Se lo comentó a un amigo Plácido, que es compañero de la Asociación Océano de Tinta, y me dijo, David, ¿por qué no, ya que le mando un saludo, ¿por qué no la ambientas en los años 90, que tal vez una novela histórica? Y le dije, va, lo voy a hacer. Me ha llevado trabajo, he tenido que ver fuentes e información, preguntar a gente para poner los acontecimientos históricos de los años 1981 y 82 de Argentina. Es una época muy convulsa en Argentina. Ha llevado bastante de trabajo. Sí, no, imagino. Sí. ¿Has googleado mucho, o enciclopedias, periódicos?
También quiero dar las gracias a Teresa Vila, una amiga del colectivo Mosaicos y Letras, que también me ha ayudado ella. Darle aquí un saludo. También que me dijo que era lo que podía poner en la época que quería inventar la novela. Estuve mirando en Google, en enciclopedia, y había fuentes que cada una te decía diferentes... Sí, es que suele pasar, por eso te preguntaba. Sí. Que suelen llevarse la contraria bastantes veces algunas fuentes, entre otras. En Google me ponía, digamos, una información y luego en enciclopedia otra, digamos... Claro. Bueno, pero al final eso también te da de comer como escritor, ¿no? Sí. A la hora de escribir. ¿Y de qué va El precio del mañana? Te cuento, Sofía y sus hijos van de camino al colegio, son atracadas por los delincuentes. Ella acude a la comisaría a poner la denuncia, se enamora del, digamos, del que lleva su caso, a su vez él también se enamora de ella, pero, digamos, este policía tiene una venganza, se metió a la policía para vengar de 8 años atrás, acabaron con la vida de su amigo. Y se metió a la policía, quiere, digamos, su venganza. A su vez, Sofía no está pasando por su mejor momento con su matrimonio. Quiere decir a su marido que se vayan de España para que sus hijos vayan a España, perdón, para que tengan una educación o, digamos, unos estudios que aquí por la inseguridad literaria que hay no quiere que sus hijos pasen. Claro. Lo que está ocurriendo, que no va a poder, digamos, a vivir lo que han tenido que vivir en el transcurso de hoy. Digamos, que no quiere que sus hijos sufran por lo que han vuelto a vivir sus carnes vivas. Quiere ellos que vayan a España. Te diré, la novela también tiene localizaciones. Ese año tuve la oportunidad de conocer Roma, una ciudad que me enamoró. Y también está también en Alcalá de Henares, Madrid, Roma, varios lugares. Salamanca, etcétera, la novela. Sí, ¿no? Y que, bueno, ¿qué pasaba en Argentina en esa época, para quien no lo sepa? La dictadura de Isabel Perón, que asume el cargo, digamos, nada más morir su marido, que le sustituye. En aquella época las mujeres iban a la plaza para saber qué había pasado con sus hijos. Es una época Sí, muy complicada. la economía también, de gente, digamos, que había quedado, digamos, sin trabajo. Bueno, y a partir de todo esto surge el amor y vienen para España, entonces. Sí, vienen para España en los últimos capítulos porque él deja su venganza, te diré, y su sueño de decide estudiar la carrera que nunca pudo por meterse a policía para vengar la muerte. Que luego su pareja, Sofía, le pide que deje, digamos, aparcar a la venganza. Pues tiene muy buena pinta. Sí. Pero eres muy romántico, ¿no? Sí, Por lo que me has contado, ¿y los otros libros son también de corte, digamos, romántico? las 2 primeras novelas son románticas. Quise incluir algo romántica. También tiene varias localizaciones. El segundo libro de novela romántica, aparte de Gandía, Castellón, Zaragoza, también tiene en Venezuela, Caracas. Qué chulada. Sí. ¿Y tienes algo ahora en mente para escribir o estás a tope con esto? Robert, te diré que la novela tiene ilustraciones. Si queréis las podéis mostrar. Ah, sí. Sí. De hecho, las voy a echar un vistazo y luego las iremos poniendo a cámara, que están muy chulas, sí. Se lo propuse a la editorial. No, además que le da mucha vida, ¿no? A la narrativa, ¿o no? Sí. No, está muy bien. Pues están muy chulas las ilustraciones, ¿eh? Sí. Lo que te decía, ¿tienes algún proyecto ahora o estás a tope con la promoción de este libro? A ver, ahora estoy con el tema de las ferias. Mañana con los compañeros de escenas vamos a presentar una presentación conjunta en Alcalá de Henares. Luego el día 16 lo presento aquí con Gran Cosa en Madrid. Y ahora estoy empezando a escribir una novela. O sea, no paras. No, hay que estar activado. Sí, no, porque al final las ideas, si no, se te van yendo de la cabeza. ¿Y de dónde viene esta vena romántica tuya, esta afición romántica? ¿Qué leías tú? A ver, he leído románticas y, digamos, lo que te surge a la hora de escribir. No sé si a ti también te pasa lo mismo, Robert. Bueno, yo soy muy caótico a la hora de escribir, no suelo ser ejemplo de nada, la verdad. Pero lo que te quiero decir es, al final, ¿qué influencias que leías tú cuando empezaste a escribir?
He leído algún libro de Arturo Pérez Reverte, lo típico de Miguel Delibes, 100 años de soledad que nos mandaba en el colegio, El Quijote. Pues no son muy románticos esos, ¿eh? No, Bueno, ¿qué más te iba a decir? ¿Me has dicho que estás ya con otra novela del mismo corte o estás solo todavía en tormenta de ideas? La idea es, quiero empezar, está primero en los años 90, luego quiero que pase, digamos, 10 años y luego en esa época actual me gustaría. ¿Y por qué esa época? No sé, a ver, porque a mí me gusta, digamos, lo antiguo. Ujú. Y me gustaría... Bueno, sí, es verdad, es que ya es antiguo. Es triste decirlo, que a mí me parece ayer, pero es que ya es antiguo, claro. Sí, sí, sí. Jolín, qué guay. ¿Y para documentarte igual o viajas a los sitios, ves los paisajes? ¿Cómo lo haces? A ver, la novela que ahora he empezado a escribir tiene localizaciones en Aljarvir. La semana pasada estuve en Aljarvir. Me gusta, pues, tiene una ambientación de Aljarvir, donde transcurre la historia. Ajá. Te cuento un poquito por encima. Sí, claro. El padre de familia está enfermo, tiene una enfermedad, luego se va una semana con su mujer, se va varios días al Jarvir y ahí va a tener, digamos, sus hijos han estado cada uno por su lado, se van a reunir con él para despedir de su padre. Eso ya en el primer capítulo. Y el padre muere en el segundo capítulo. Y ya no hagan más spoilers, que la tienen que leer. Bueno, ¿dónde podemos comprar tu libro? A través de la página web Granada Costa o a través de mí me pueden poner en contacto con David Álvarez Sánchez, Facebook, Instagram, y donde ellos quieran, y por mi página web davidalvarezsánchez.es se lo envío yo dedicado. Perfecto. Luego me has dicho que tenías más proyectos, ¿no? Que estabas en varias asociaciones. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Participo, soy en la asociación Océanos de Tinta, solemos ir a ferias del libro, presentaciones, eventos de lo que surja. Ahora estamos desde el 25 de abril hasta el día 11 estamos en la Feria de Cadenas. Ahora vamos a estar también en Vallecas del 9 al 25 de este mes. Aparte de Océanos, también pertenezco a Sagrados Poéticos, La Barraca, que nos solemos reunir una vez al mes para recitar en varios sitios de Madrid. Qué chulo. Y también recitamos en el Metro de Madrid. Solemos una vez también. Ah, qué guay. Sí. ¿Y estas asociaciones tienen escritores de todo tipo? ¿O Sí. de temáticas? O... Van de varios sitios también, de diferentes temáticas también. Puede ser cualquier bueno que quiera asociar, también son poetas y todo. También estoy en Alfareros, otra asociación en el Alcorcón también. ¿Y hombres y mujeres o Sí, de todo? de distintas edades, pueden ser cantantes, de todo lo que quieran. O sea, esa asociación artística no tiene por qué ser solo escritores, ¿no? No tiene que ser. Ah, qué guay, qué guay. Pues nada, estaré muy pendiente de eso. Pues nada, David, pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, pues cuando tengas el otro trabajo me das un toque. Sí. Un placer, gracias por la invitación. Nada, Robert. gracias a ti, un placer. Gracias. En los ecos de la antigüedad nórdica, donde las sagas se tejían en los salones de dioses y gigantes, la relación entre Thor y Loki es un tapiz mucho más intrincado y a menudo sombrío de lo que podrías haber escuchado en otros relatos. Contrario a la creencia popular, Loki no es hijo de Odín ni hermano de Thor. Su origen se remonta a los gigantes, siendo hijo de Farbauti y Laufey. Thor, por su parte, es el vástago de Odín y Jord, la personificación de la tierra. Esta distinción de linaje marca una diferencia fundamental en su naturaleza y su lugar en el panteón nórdico. Sin embargo, las leyendas nos cuentan que, en ciertas versiones del mito, Loki y Odín entrelazaron su sangre en un pacto sagrado, convirtiéndose así en hermanos de sangre. Este vínculo con el rey de los Aesir, la principal estirpe divina, parece otorgarle a Loki un lugar entre ellos, aunque su naturaleza ambivalente siempre lo mantuvo en un espacio liminal, a veces aliado, a menudo adversario. Loki mismo es una figura de complejidad insondable. Es el dios del engaño, un maestro de las artimañas, poseedor de una inteligencia notable. Los escaldos, los poetas nórdicos, lo conocían por múltiples nombres que resonaban con su esencia: herrero mentiroso, cambia formas, transformista, el astuto, viajero del cielo, caminante del cielo, mago de las mentiras, dios de las travesuras, dios del caos,
maestro del engaño. A pesar de su reputación, se le describe como una figura de atenuada maldad, más bien sugerida que existente. Las aventuras compartidas entre Thor y Loki son numerosas y reveladoras de su dinámica. Una de las más famosas es el viaje a la fortaleza de Utgarda-Loki. En esta travesía, Thor estuvo acompañado tanto por su sirviente humano Thjalfi como por Loki. Al llegar a la fortaleza del gigante Utgarda-Loki, fueron desafiados a competir en diversas pruebas. Loki, siempre dispuesto a demostrar su valía, se enfrentó a una prueba de rapidez al comer contra Logi, de la corte de Utgarda-Loki. Sin embargo, la astucia del gigante superó a Loki, quien perdió al comer solo la carne, mientras Logi devoró la carne, los huesos y hasta el comedero. Thor, por su parte, también fue engañado en varias pruebas por la magia de Utgarda-Loki. Para el público nórdico, estas historias donde Thor era burlado o traicionado resultaban entretenidas y mostraban que incluso Thor podía tener días malos. Esta aventura ilustra perfectamente cómo la astucia de Loki a menudo se volvía contra él y cómo incluso el poderoso Thor podía ser víctima de engaños. Otro relato popular que involucra a ambos dioses es el robo del martillo Mjolnir. En esta ocasión, los gigantes lograron arrebatar el preciado martillo de Thor. Loki, demostrando su lado más colaborativo, ayudó a Thor en la misión de recuperarlo. Voló al mundo de los gigantes de hielo, Jotunheimr, y descubrió que el rey gigante Thrym lo había robado, exigiendo la mano de la diosa Freya en matrimonio a cambio. Ante esta situación, Thor tuvo que disfrazarse de Freya, con Loki acompañándolo en esta peculiar misión de rescate. Las travesuras de Loki no siempre tenían un final feliz. En una ocasión, buscando diversión, cortó todo el hermoso cabello de Sif, la esposa de Thor. Como era de esperar, Thor se enfureció y amenazó con matar a Loki. Sin embargo, el astuto dios logró calmar la ira de Thor, prometiendo conseguir un cabello dorado mágico que crecería como cabello común. Para cumplir su promesa, Loki viajó a la tierra de los enanos y les encargó varios objetos mágicos para los dioses, incluyendo el cabello dorado para Sif, la lanza Gungnir de Odín y el barco Skidbladnir de Freyr. Este incidente es un claro ejemplo de cómo las travesuras de Loki a menudo ponían a los dioses en apuros, pero luego él mismo se encargaba de resolver los problemas que había causado. Uno de los episodios más tensos en la relación entre Loki y los demás dioses ocurrió durante el banquete de Ægir, narrado en el poema Lokasenna de la Edda poética. En este relato, Loki irrumpe en un banquete de los Æsir y comienza a insultarlos y burlarse de sus defectos. Su lengua afilada no perdona a nadie, revelando secretos y vergüenzas de los dioses. Solo la amenaza física de Thor, blandiendo su martillo Mjolnir, logra hacer que Loki huya. Es en este poema donde Loki también recuerda su pacto de amistad y sangre con Odín, mostrando la complejidad de sus relaciones con los Æsir. Pero el acto más infame de Loki, el que sellaría su destino y lo convertiría en enemigo declarado de los dioses, fue su papel en la muerte de Balder. Balder, hijo de Odín y Frigg, era amado por todos los dioses. Su muerte, orquestada por Loki, fue un golpe devastador para los Æsir. Incapaces de recuperar a Balder del reino de Hel, irónicamente, la hija de Loki, los dioses decidieron castigar a Loki de la manera más cruel. Lo ataron a una roca con las entrañas de su propio hijo Narfi, quien fue destrozado por su otro hijo Vali, transformado en lobo. Sobre Loki, colocaron una serpiente venenosa cuyo veneno goteaba constantemente sobre su rostro. Este castigo estaba destinado a durar hasta el Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica. Los hijos de Loki juegan un papel crucial en el destino de Thor y en el desenlace final de la mitología nórdica. Con la giganta Angrboda, Loki engendró a Fenrir, el lobo gigante, a Jormungandr, serpiente marina, y a Hel, la diosa del reino de los muertos. Estos seres fueron temidos y perseguidos por los dioses Æsir desde su nacimiento. El destino profetizó que Jormungandr, la serpiente del mundo, sería el némesis de Thor y lo mataría durante el Ragnarok.
En efecto, Thor está destinado a caer en la batalla final, pero no sin antes cumplir su propio destino. En un último acto de heroísmo, Thor logra matar a la gran serpiente con su martillo Mjolnir, solo para sucumbir 9 pasos después debido al veneno de la bestia. Este enfrentamiento final entre Thor y el hijo de Loki simboliza la eterna lucha entre el orden y el caos, entre la protección y la destrucción. Las diferencias de carácter entre Thor y Loki son fundamentales para entender su relación y sus roles en la mitología nórdica. Thor es descrito principalmente como un dios protector, directo en sus acciones, con un temperamento rápido e impaciente. Prefiere la acción a la discusión y carece de la astucia o la capacidad de engañar, lo que a menudo lo convierte en víctima de engaños. Su fuerza y valentía son legendarias, pero su simplicidad a veces lo pone en desventaja. Loki, por otro lado, es la encarnación misma del engaño y la astucia. Maestro del engaño y las artimañas, Loki es a menudo descrito como cruel, vengativo y brutal, aunque no necesariamente malvado en sí mismo. Su inteligencia y capacidad de cambiar de forma lo convierten en un adversario formidable y un aliado valioso, pero también en una fuente constante de problemas para los dioses. Esta diferencia en su naturaleza es evidente en sus interacciones, donde la astucia de Loki a menudo prevalece o complica las situaciones para Thor. Sin embargo, también hay momentos en los que la fuerza bruta y la determinación de Thor triunfan sobre los engaños de Loki, creando un equilibrio dinámico entre estos dos poderosos seres. La relación entre Thor y Loki en la mitología nórdica es un tapiz complejo de lealtad, traición, aventuras compartidas y destinos entrelazados. Aunque no son hermanos por sangre, sus vidas están inextricablemente unidas a través de Odín, sus aventuras compartidas y los conflictos provocados por las travesuras de Loki. Desde el robo del martillo de Thor hasta la muerte de Balder, sus interacciones han dado forma a algunas de las historias más memorables de la mitología nórdica. La complejidad de su relación se refleja en cómo Loki oscila entre ser un compañero de aventuras útil y un antagonista peligroso. Sus acciones a menudo ponen a los dioses en aprietos, pero también es él quien encuentra soluciones ingeniosas a los problemas que crea. Esta dualidad hace de Loki una figura fascinante y difícil de categorizar. Finalmente, el destino trágico que les espera en el Ragnarök, con Thor enfrentándose al hijo de Loki, Jormungandr, subraya la naturaleza cíclica y fatídica de su relación. Es un recordatorio de que en la mitología nórdica, incluso los dioses están sujetos a un destino que no pueden eludir. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz. Tenemos a Antonio Checa, que ha vuelto, nos dejó un poquito preocupados porque se iba a un duelo, y aquí lo tenemos. Antonio, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo quedó la cosa?
Satisfecho. Me alegro, me alegro. Obtuve satisfacción. Obtuve satisfacción a mi demanda, así que todo perfecto, caballero. No te preguntaré por los detalles para que No, la justicia no. te pueda Creo que los perseguir. espectadores comprenderán que no procede, etcétera, etcétera. Y aparte que una vez que ya la ofensa ha quedado satisfecha, no hay que volver a ella. Cosa de caballeros. Bueno, Antonio, ¿qué me traes hoy? Pues mira, hoy voy a traer algo, es un tema que creo que tú y yo por edad hemos todavía conocido a gente que vivió pues una de las épocas más terribles y más siniestras de la historia de España, que fueron los años 40. Sí. Años terribles que pasaron a la historia colectiva como los años del hambre, ¿de acuerdo? Yo, pues a mí siempre, pues como buen historiador vocacional, siempre me gustaba hablar con los mayores, siempre me gustaba hablar con los viejos del pueblo, y ya sabes que yo siempre digo viejos con muchísimo respeto. Sí. Y muchos de ellos siempre me repetían lo mismo. Sí, cuando la guerra lo pasamos mal, pero lo peor fue lo que vino después. Claro. Y lo que vino después fue una etapa, la de los años 40, realmente dura para la población y una etapa en la cual se pasó hambre de verdad, miserias de verdad. Y en este programa pues lo que vamos a hablar es un poco de esa época y explicar por qué se produjo ese hambre y esa miseria. Claro, porque para quien no lo sepa, pues bueno, yo que todo el mundo sabrá que tuvimos una guerra civil. Tuvimos una guerra digo civil. yo, y que luego vino una posguerra y el porqué de esa pobreza. Claro, vamos a ver. Hubo una guerra en toda Europa occidental, ¿de acuerdo? Y hubo destrucciones en toda Europa occidental. Y en Europa oriental, más en Europa oriental que en occidental, de hecho. Y ahora bien, realmente la guerra civil española no fue tan destructiva, en el sentido de que, por ejemplo, no nos encontraremos, Madrid no fue Dresde, ni Barcelona tuvo los bombardeos que tuvo que soportar Londres, Sí. etcétera, etcétera. Hubo destrucciones, pero en todo caso lo que realmente fue grave fue la política que vino después. Fue una política que estuvo guiada por los principios de autarquía, es decir, la idea pues de esos primeros momentos del franquismo, una idea que tenía muy claramente metida Franco y la gente que tenía alrededor suya, es que España podía llegar a ser una potencia y que sus recursos realmente estaban mal utilizados. Que España lo que necesitaba era disciplina, orden y un cirujano de hierro, veníamos de toda la literatura regeneracionista anterior, que pusiera orden en el país y movilizase todos los recursos del país en vistas a su industrialización y a su conversión en una potencia. ¿Qué ocurre? Pues que sencillamente se creyeron que la economía, utilizando una frase muy buena de Antonio Escotado, se creían que la economía se podía regir como un economato y se equivocaron de cabo a rabo, totalmente. Pues esa idea todavía se la escucha algún político hoy día, ¿eh? Pues se equivoca, ¿de acuerdo? En parte también he querido traer este programa para hablar de lo que son las lecciones de la historia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, entrando ya en las políticas en concreto que se hicieron. Se respetó la propiedad privada, ¿de acuerdo? Pero sí que se establecía qué es lo que se quería hacer, qué es lo que se quería producir, cómo se quería producir. Por ejemplo, tú no podías comprar o vender en el extranjero. Tú para comprar o vender en el extranjero tenías que tener una cosa que se llamaban licencias de importación o licencias de exportación. Licencias de importación, licencias de exportación, y si conseguías divisas, esas divisas no eran para ti, para tu empresa, esas divisas eran para el Estado, que el Estado utilizaría esas divisas para lo que él consideraría oportuno. ¿De acuerdo? Es un poco comunista, ¿no? Es una cosa que a la gente le choca mucho, pero es que la autarquía fue así. ¿Por qué? Porque era una idea de conseguir que el país fuera una potencia industrial. Es importante que la gente sepa todas estas cosas, porque sí es cierto que se tiende a idealizar épocas pasadas y a pensar como ejemplo cosas y a dar por hecho cosas que no sucedieron jamás. Correcto. Entonces, los años 40, ya digo y repito, que fueron los años del hambre, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en el terreno agrícola, que es lo que más he estudiado, pues sencillamente se estableció la obligación a los agricultores de vender sus cosechas al Estado a un precio tasado. ¿Qué ocurre? Que realmente ese precio tasado era muy inferior al que se podía obtener en el mercado negro real. Es que parece que estás hablando de la Unión Soviética total. Sí, es una cosa que a la gente le choca mucho, pero es que es así. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues en aquella época, en los años 40, surgió un fenómeno que fue característico de la época, que fue el extraperlo. El extraperlo, correcto. Que fue la venta, el comercio ilegal de todo tipo de productos. Para hacer negocios, que si no... Para hacer negocios, porque si no, no había nada que hacer.
De hecho, pues la situación empezó a ser tan mala que finalmente hubo que poner las famosas cartillas de racionamiento. Qué triste. Total. De hecho, las cartillas de racionamiento duraron hasta 1951, pero las cartillas de racionamiento, si tú te limitabas a lo que te daba la cartilla de racionamiento, ibas a pasar hambre. Con lo cual, prácticamente todo el mundo acababa acudiendo al mercado negro y compraba cosas de extraperlo, cosas muchísimo más caras, cosas muchísimo más deficientes realmente que las que podíamos haber obtenido en un mercado normal. Pero, ¿quién se cargaba de ese mercado? Porque no se encargaría cualquiera. Realmente, si nos va pasando el realizador imágenes, el mercado negro, el extraperlo, al final lo hacían todos, ¿de acuerdo? Y cuando digo todos, es todos. ¿Por qué? Porque realmente extraperlistas fue mi abuelo. Mi abuelo era un agricultor, mi abuelo tenía unas pequeñas olivos. Que no le quedaba más remedio. Y no le quedaba más remedio, y en vez de vendía forzosamente lo que tenía que vender al Estado, y si podía quedarse un par de sacos de olivas, se lo quedaba, y luego iba por las noches a los pueblos de la sierra en Cuenca y los cambiaba por garbanzos, donde ellos tenían excedente, claro, jugándosela. Porque como le pillasen los guardias civiles por la noche, primero, que te podían quitar las olivas, segundo, que te podían poner una hermosa denuncia. El extraperlo era algo generalizado, lo hacía todo el mundo, innecesario. Por ejemplo, si seguimos sacando imágenes, no era una decisión de que el pueblo pasara hambre deliberadamente, no, yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que sencillamente eran políticas que acabaron llevando a eso. Y la excusa de que, aparte de todo lo que destruyó la guerra civil, de que era porque el extranjero nos bloqueaba. No, porque sencillamente si tú estás poniendo ya dificultades para la compra y para la venta, si es que, repito, para conseguir importar algo a España tenías que conseguir una licencia de importación. Y para tú vender algo fuera de tu país tenías que conseguir licencias de exportación. Y aparte, para comprar tú algo, imagínate, por ejemplo, que tú querías comprar un tractor en el extranjero. Necesitas divisas. Claro. Tú no debes tener divisas. Puedes pedir al Estado y decir, oye, yo quiero divisas, porque voy a comprarme un tractor en el extranjero. Y el Estado te dice, no, perdona, no te doy divisas porque quiero convertirlo en esta otra cosa que considero que es más conveniente. Y te jorobabas y te quedabas sin jorobabas. Mira, España fue el último país de toda Europa Occidental en recuperar los niveles de PIB anteriores a 1939. Y estando mucho menos destruido que Alemania, por ejemplo. Mucho menos destruido y con más años de paz, porque recordemos, nosotros la guerra la terminamos en el 39. Por eso te digo. En Alemania se termina en el 45. Aquí tenemos, por ejemplo, la típica imagen en el colmado, sencillamente pues se van cortando los cupones de razonamiento y se le va dando a cada uno el razonamiento, el pan el mendrugo estricto que te toca. ¿Qué ocurre? Pues muy probablemente este hombre, en el momento en que pudiera irse a una plaza, seguro que habría una mujer, igual que ahora mismo te puedes encontrar en una plaza alguien diciéndote que te vende otras cosas, ahí te encontrabas mujeres que te decían, ¿quieres garbanzos o pan o lo que fuera? Sí, a mí es que siempre me ha sorprendido esta... ¿cómo decirlo? Pues que al final no quieres ofender a nadie, pero al final hablamos de historia. Este ensalzamiento de la política franquista, de cómo cuando murió Franco no había déficit y todas estas tonterías que se dicen, porque como sale en redes sociales la gente se lo cree. Cuidado. La gente se lo cree. Pero en la primera parte de los 40 años de paz, que bueno, 40 y más que hemos tenido después, pero los 40 años de paz, esos que se hablan, en la primera parte la política fue nefasta, en la segunda mejoró muchísimo, pero la primera fue nefasta. Horrible, pero porque no estaban preparados ninguno de los que estaban en el poder para hacerlo realmente. Claro, es que, a ver, y no es que no estuvieran preparados, es que tenían otras prioridades. Un concepto y una idea, yo creo que muy ilusoria de lo que tenía que ser. Muy ilusoria, muy ilusoria. Y realmente es que este programa habrá un segundo programa en el cual hablaremos de la economía española del año 59 al año 73, que es la época de lo que se llamó el milagro español. Que es otra historia. ¿De acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, tenemos las célebres cartillas de racionamiento. Si nuestro realizador sigue pasando imágenes, quisiera enseñarles algunas imágenes también, que quién hacía el extraperlo. Pues es que ya llegaba un momento en que toda la sociedad estaba corrompida, como una forma de supervivencia. Pasas hambre. Efectivamente. Y pues aquí tenemos a la pobre gente yendo al auxilio social. Mis abuelos fueron al auxilio social, no tengo ningún reparo en decirlo, no tengo ningún reparo, pues para alimentarse, porque es que la gente estaba pasando hambre, ¿de acuerdo? Si seguimos avanzando,
En las ciudades se pasó peor que en los pueblos. Porque los pueblos se autoabastecían, claro. Los pueblos se autoabastecían, pero con limitaciones. Y me explico. Aquí tenemos esto que me he traído, es una cosa curiosa. Coche guapo, ¿eh? Sí, el coche guapo, pero fíjate lo que tiene detrás. Sí, 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 sí. Eso que tiene detrás es un motor de gasógeno. ¿Por qué? Porque como estábamos en la política, en la idea de que podíamos, que España no necesitaba nada de fuera, de verdad, no necesitamos petróleo, podemos hacer gasógeno. De gasolina. Conclusión, pues ¿qué ocurre? Tenías que hacer coches con gasógeno que se movían con gasógeno, con lo cual eran muchísimo más caros, muchísimo más deficientes, muchísimo peor. Y Claro. teníamos muchísimos menos coches. Pues que son unos años muy complicados, había que hacer el pino entre la política internacional, la nacional. Había que hacer el pino para sobrevivir. Era Incluso increíble. lo que ocurre es que también era una época en la cual hay una frase muy buena de un historiador, Palafox, de historiador económico, decía que en los años 40 en España no se podía hacer una buena empresa, pero sí se podían hacer buenos negocios si conseguías tener los suficientes contactos, etcétera. Mira, aquí esto me lo he querido traer, son de unas jornadas que hizo un ayuntamiento, Casares, y aquí tienes, pues, por ejemplo, ¿quién hacía extraperlo? Pues mira, estas mujeres estaban haciendo una cosa que es en la ropa, como puedes observar, esconderse comida. Sí. ¿De acuerdo? Para meter la comida de Strangis y venderla y sacarse unas pesetas en la ciudad. Sí, ¿de porque el acuerdo? trueque funcionaba también. El trueque era trueque. Mi abuelo, ya te digo, que trucaba. Claro. Olivas por garbanzos. Yo, por ejemplo, incluso me he llegado a encontrar, pues, el caso de un maestro de escuela que visitó Olmeda de la Cuesta y tal y cual, y en un nacional convencido. Dijo, oye, ¿tenéis garbanzos? Sí, sí tenemos. Pues el buen hombre, como no podía comprar garbanzos y se los trajo a escondidas, a mí me contaron que lo que hizo fue, en los pantalones, literalmente ponerse un nudo aquí, Sí. y todos los pantalones llenárselos de De garbanzos, garbanzos. irse con los garbanzos hasta Valencia y rezando para que no le Que no pillaran. repararan. ¿De acuerdo? Pues ese hombre estaba cometiendo un ilícito. Si seguimos avanzando en imágenes, aquí tenemos el Florida Park. Legendario Florida Park. El legendario Florida Ahora Park. ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Está bien, pero ha perdido el ángel, el aura. Ya no te encuentras esos extraperlistas. Pues el Florida Park de los años 40, pues aquí era famoso por las juergas impresionantes y porque muchísimos negocios en los años 40 se hicieron aquí. Claro. ¿De acuerdo? Y aquí se juntaban, pues aquí en la barra de Chicote, Sí. se juntaban los La grandes florinata. extraperlistas y en fin, gente que hacía dinero. Si seguimos avanzando, veremos, por ejemplo, algunas imágenes que hemos tenido en anteriores programas. Hay, por ejemplo, me gusta traer aquí, este es el molino de mi pueblo, Buciegas. Pues este molino, ¿qué ocurre? Que como tú tenías que entregar tu trigo al Estado, pero procurabas no entregar todo. Ahora bien, ese trigo lo tenías que convertir en harina. Claro. Con lo cual ibas a un molino de noche para que el molinero te moliera Claro. y conseguir el trigo. Este Porque trigo, si te pillaban. si te pillaban, primero te quitaban el trigo y segundo te podían poner una multa. También ocurrió otra cosa, como los guardias civiles pasaban bastante hambre, también podías tener la ocasión de sobornarlos. El molinero de Buciegas, yo sé que tenía sobornados a bastantes guardias civiles. Bastantes guardias civiles. De hecho, Hombre, es que la Guardia Civil, aunque fuera Guardia Civil, también pasaba hambre. el guardia civil también pasaba hambre, ¿de acuerdo? Esto no es... hay ese molino, pues además es un molino que estaba muy bien porque está muy oculto. Claro. Y a mí me han llegado a contar que había noches que se juntaban 20, 30 ahí diciendo, venga, vamos a como sea y tal y cual, y gente apostando, vamos a moler y si viene alguien que no conozcamos, avisarlo. Este es otro molino, este es un molino de aceite que estaba en el pueblo de Olmeda de la Cuesta. Este está dentro del pueblo, pero es que cuando se ponían a moler los vecinos, ponían dentro del pueblo a uno para que avisara si venía alguien que nadie conociese para pararse inmediatamente de moler. Claro. O sea, es que estamos hablando de todo el pueblo. Si te das cuenta, ya es que era un momento que ya había una corrupción generalizada porque no había otra forma para sobrevivir. Es que me recuerda mogollón a la China comunista de Mao. Sí, O sea, total. sí, Todo ese desfase, esa locura absurda. sí, es que muchas veces son cosas que a la gente le choca, pero es que fue así. Mm. Incluso, pues, aquí tenemos un personaje Ay, típico del cómic de la el época, grande el que vea, Carpanta. Carpanta. Pues, ¿qué pasa? Que realmente cada sociedad genera sus héroes. Sí. Entonces, en la posguerra española, ¿cuál fue el héroe? El pobre Carpanta que se volvía loco cada vez que comía. Sí, pasaba claro. más hambre que un maestro de escuela, como se decía. Correcto, correcto, efectivamente. Entonces, pues Carpanta nace en la posguerra y no es casualidad que nazca en la posguerra.
seguimos avanzando. El caso es que ya poco a poco, ya a finales de los 40, el régimen ya empieza a darse cuenta de que no puede seguir, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otra escena importante, otro de los hitos, que fue la visita de Evita Perón. Evita Perón, además, vino en el año 47, si la memoria no me falla, y vino con una gran carga de trigo. Bueno, pues Sí. la gente quedó muy agradecida por aquella carga de trigo, tanto que yo cuando viví en el centro de Madrid he visto, no una ni dos veces, sino a ancianos acercándose a turistas argentinos A darle las gracias. a darles las gracias, es decirles, cuando nos estábamos muriendo de hambre, los argentinos fuisteis los únicos que nos ayudasteis. Es curioso cuando ahora España ayuda a otros países y la gente protesta, qué poquita memoria tenemos, ¿eh? Sí, a mí muchas veces me fastidia y digo, tú no te acuerdas de lo que éramos, ¿verdad? No sé, o sea, no ves que tenemos tele y coche. Efectivamente. Lo tenemos todo. Aquí esta película, yo es una película que recomiendo muchísimo, es una película del año 51, en el cual empieza a producirse ya, se vuelve a producir la emigración del campo a la ciudad. Porque hemos dicho que en los campos se vivió mejor que en las ciudades, pero no todos. Aquellos que no tenían tierra suficiente como para producir para su casa y un pequeño excedente, Claro. lo pasaron francamente mal. Y de hecho en mi pueblo hay una frase que fue, eran los tiempos en que se cambiaba pedazo tierra por cacho pan. Los pocos que tenían algo lo tenían que vender para comer. Para comer. ¿De acuerdo? En el año 51 ya tenemos que ya pues empieza a cambiar. Es cierto también que la política industrializadora estaba consiguiendo crear puestos de trabajo e industrias y empieza a producirse la inmigración y yo recomiendo ver a todo el mundo surcos. Y aquí tenemos ya otro motivo de cambio ya de los años 50 que fue El más grande, el cambio más grande. los pactos con Estados Unidos. Los pactos con Estados Unidos, El plan Marshall. el plan Marshall que permitió entrar, aunque España no entró dentro del plan Marshall, sí que España consiguió una entrada de una enorme cantidad de dinero. Sí, con la visita de Eisenhower. Efectivamente. Cuando Aparte, le gritaban Ike. Ike. Le Mi gritaban abuela Ike por la castellana. emocionada. Aquí en esta de Bienvenido Mr. Marshall hay una Qué buena escena. es, qué buena es. Sí, pero hay una escena al principio que la gente no la entiende hoy día. Cuando están en el pueblo, ya hay un momento que están diciendo, ¡señor alcalde, que viene el gobernador, que viene el gobernador! Y se ve a todo el mundo asustado, escondiendo sacos de trigo. Sí, Y a claro, Pepe la gente Isbert no lo diciendo, entendía. es que la sequía ha sido muy mala, señor gobernador, no hemos conseguido nada. Y el gobernador, mire, que no vengo a eso, de verdad, que no vengo a eso. Que no vengo a eso. Vengo a decirle que vienen unos americanos y hay que ganar el pueblo. Claro, el contexto de ahora la gente no entiende. Pero esa escena no se entiende. ¿Pero por qué? Porque lo que no querían era que viniese el gobernador Y se llevara les- el trigo. se llevase el trigo. Aquí tenemos de la visita de los americanos otro de los recuerdos de los que han sido niños en los años 50, que es la famosa leche en polvo de los Sí. americanos. Sí, que aquí no se sabía lo que era. No se sabía lo que era y, pues con una muestra de la amistad con el pueblo español, pues se dio leche en polvo que se daba en todas las escuelas. Y para muchos niños, pues fue su desayuno caliente nutriente durante brutal. mucho tiempo. Luego ya, pues en los años 50 fue mejorando la situación, se elimina la cartilla de razonamiento, va habiendo cierto progreso económico, va habiendo ciertas mejoras, Pero no gracias a la autarquía. no gracias a la autarquía, sino que se va cambiando. Aquí he querido traer esta foto porque quizás este es uno de los hombres que más han influido en la historia de España y al mismo tiempo de los más desconocidos, que es Cavastany. Cavastany fue ministro de Agricultura en los años 50 y Cavastany le convenció a Franco de que aquello no tenía sentido y que había que cambiarlo. Y Cavastany además dio un cambio radical, dijo, vamos a ver, no tenemos que obligar al campesino a que nos venda a un precio que nosotros fijamos. Nosotros, si queremos aumentar la producción, lo que tenemos que hacer es, yo te compro absolutamente todo a este precio. Todo, te lo compro, de verdad, todo. Me da igual la calidad, te la compro. Y si tú consigues vender en el mercado a mayor precio, mejor para ti. Claro. Resultado, pues España consiguió empezar a producir nuevamente alimentos bien y a no distorsionar el mercado. Cavastany, pues muy desconocido, apenas 2 párrafos en los libros de historia, Sí, y es muy injusto, la verdad. pero yo creo que es de los hombres más influyentes Fíjate, de aquella esos época. años fue cuando la Falange empezó a acusar a Franco de capitalista. De capitalista y de traidor, porque claro, ya se empezaban a abandonar esos proyectos de autarquía, de conseguir una industria que fuéramos independientes, que fuéramos tal. Ya Serrano Suñer no pintaba nada. Serrano Suñer hace ya bastante. Luego también, ¿qué ocurre? Esa migración a las ciudades
provocó un serio problema en los años 50, que lo tenemos en esta magnífica película que quien El no la haya pisito. visto le digo Sí. que la vea, El pisito, que es pues los problemas que tenían la gente para conseguir un piso, para conseguir una vivienda. Y aquí, por ejemplo, me Podrían gusta, rodar otra ahora. podrían rodar otra. Y ojo, y quisiera decir una cosa, ¿de acuerdo? Yo digo, insisto, no es que Franco fuera un malintencionado, no es que Franco fuera un hombre que dijese voy a hacer que los españoles sufran, No. es que sencillamente se aplicaban políticas en estos primeros momentos equivocadas. En España, hasta los años 40, lo normal era vivir de alquiler. Sí. Era vivir de alquiler y generalmente los industriales, los que tenían un dinero, un capital, Sí, etcétera, eran los que etcétera, tenían una casa, invertían en una hacían casa. una casa, invertían en construcción y hacían casas y las ponían en alquiler. Mm. El momento en que se establece la ley de alquileres de renta antigua y se congela el precio del alquiler, pues ya dejó de tener incentivo el construir casas para alquilar, Claro. con lo cual acabó habiendo un déficit de viviendas. Ujú. Esto es una lección de historia que me he querido traer porque, de verdad, las buenas intenciones muchas veces acaban trayéndonos al infierno. Sí, sí. Y pues aquí tenemos un fotograma pues en el pisito, cómo vivían todos Ay, estos Mari Carrillo. apelotonados, José Luis efectivamente. López Vázquez. María Luisa José Luis Ponte, López Vázquez, que no se puede casar con la novia porque no tienen piso, Y hablábamos de gente que no era joven. y hay gente que no era joven, efectivamente, ¿no? Muy triste, y además que fíjate tú, ahí el niño con el regalillo en la comida, o sea, es que, Sí, es que sí. vivían La España totalmente... de la España de la época. Sí, Ahora mira, que comenta Serrano Suñer, le conocí yo en persona, antes de que falleciera. no me digas. Pero fíjate, yo había estudiado a Serrano Suñer, pero pues un día conozco trabajando pues a un anciano súper amable, súper majo y tal, el señor Serrano, pero yo no sabía quién era. Y un día me dicen, ¿pero tú sabes quién es? Y digo, pues el señor Serrano. Me dice, no, es el cuñadísimo. Digo, ¿cómo el cuñadísimo? El cuñado de Porque yo Franco. la había estudiado, pero no los términos ya Sí, sí, más sí, tal. De Serrano Suñer. Digo, no jodas. Perdón la expresión, ¿cómo Serrano Suñer? Un señor adorable. Lo que hablé con él, que tuve la oportunidad y la suerte de hablar bastante con él. Bueno, es que hay conversaciones un poco históricas que no comento por respeto a su persona, pero muy diferente a lo que yo me esperaba de Serrano Suñer, Serrano del Suñer- personaje. Serrano Suñer deja de ser importante en el año Pues en 43, cuanto- creo recordar, Poco antes de que Hitler pierda la Segunda Sí. Guerra Mundial. y uno de los hombres Deja de más ser útil. inteligentes. Pero bueno, Es el ideólogo de toda la jurisprudencia, de todas las leyes y de todo el movimiento. fue ideólogo de muchas cosas, pero ojo, fue ideólogo de muchas cosas, tuvo mucha importancia, pero en el año 43 perdió el poder, Sí, ¿de perdió acuerdo? todo. Entonces a partir de ahí, de hecho... Cayó en desgracia. Cayó en desgracia. Y bueno, y no cayó peor por ser quien era. No cayó peor por ser quien era, pero también hay que decir, Franco no era Stalin. Franco No. a un ministro le derrocaba y lo que hacía No, era pero destituirle, no sus le mandaba compañeros un de la gulag. falange no tuvieron tanta suerte. Depende. Ridruejo terminó regular. Pero porque Sí, porque Ridruejo siguió dando la practicó lata, digamos, una oposición entre activa. comillas, sí. Serrano Suñer no hizo ninguna oposición activa. Franco en No, ese no, sentido... necesitaba, vivía bastante bien. Correcto, sí, Franco en ese sentido decía, si tú no te opones a mí, yo no voy a ir a por ti. Mm. Otra cosa es cómo te opongas. Hombre, se le permitían ciertas cosas en público que no se le permitían a otros por ser cuñado. Pero se le llamaba orden, Se le llamaba orden. Evidentemente. Es que era un personaje Serrano Suñer Para mí es de los más fascinantes de esa muy época. importante. Es que era más importante que Franco en esa primera parte de, Eso es lo que él se de la creyó. dictadura, o la gente lo consideraba. Eso es lo que él se creyó y le pudo la vanidad. Sí, y los equilibrismos Y los entre equilibrismos. Inglaterra y Alemania. Y los equilibrismos. No, si etcétera. hubiera ganado Alemania la Segunda Guerra Mundial, otra suerte a lo mejor hubiera corrido. Serrano probablemente, Sí. pero sabe Dios. Pero, en fin, después de este paréntesis, es que te lo tenía que contar porque yo se lo cuento a todos. Interesante. ¿Sabes qué pasa? No se lo puedo contar No, a ahora mucha se lo acabas de gente. contar a todos nuestros No, telespectadores. pero es que ya hay muchas veces que digo, no se lo puedo contar a gente porque no sabe ni quién es. Ya. Entonces digo, Antonio, como sabe quién es, creo que tú y mi mujer y 4 más. Nada. Y aquí ya pues ya vamos llegando a lo que es el Esto final. ya son años un poquito mejores. Sí, el año 59, que es ya el año en el cual pues se pone el fin a la autarquía
y además fue mediante una reunión trágica, es decir, se habían ido poniendo medidas de liberalización, se había ido liberalizando parcialmente la economía, pero realmente la economía seguía estando muy encorsetada, muy controlada, y hay un momento determinado en que el ministro de Economía y el ministro de Comercio le dicen: Excelencia, solo tenemos divisas para 2 meses. Barbaridad. Es decir, o hacemos un cambio económico o tenemos que volver a la cartilla de racionamiento, tenemos que volver a los años 40. 20 años después. 20 años después. Era evidente que ya a finales de los 50 la sociedad española no podía vender eso. no podía aceptarlo. De hecho, ya había habido altercados en la universidad. Esta foto es de una asamblea en la universidad en el año 56. Ya había habido huelgas y ya era evidente que el régimen era consciente de que modernizarse. Había que modernizarse y que no se podía volver a pedir a la sociedad española los sacrificios bestiales que habían tenido en los años 40. Con lo cual, aquí ya vamos a interrumpir este programa y el siguiente hablaremos de los años del ciclo que va del año 59 al 73, que es la España del desarrollo, el boom económico, los tecnócratas, que todo el mundo conoce, la época de los tecnócratas, efectivamente. Perfecto, muy bien, Antonio. Pues aquí dejamos esta época triste, pero es importante para no repetir errores, aunque no paramos de repetir errores una y otra vez. Bueno, somos Madre humanos. Mía, esta piel de toro. Muchísimas gracias, Antonio, un placer como siempre tenerte aquí. Y nada, a ustedes decirles eso, una semanita, 7 días, nos vemos con más enigmas de la historia. Muchas gracias.